2, en la parte final, mi amado hermano, sí, dentro de este capítulo 3 que estamos leyendo, dice la Biblia en la parte ya final cuando se menciona a los personajes que van a participar como organizadores dentro de la reconstrucción de una ciudad y sobre todo de un templo que estaba totalmente destruido, en escombros. Dice la Biblia: y edificaron, ¿qué cosa, mi amado hermano? Dice la Escritura, y edificaron el altar, dice ahí, del Dios de Israel. Mi amado hermano, bueno, creo que también el tema se da para poderlo mencionar. Si la gente en la actualidad, ¿qué va a querer en todo caso? Primeramente hoy en calamidad por un temblor, por un terremoto. Va a querer sobre todo, mi querido hermano, tratar de rescatar, ¿qué cosa? Las vidas, sí. Y de hecho, más adelante lo harán con sus pertenencias y nuevamente levantar sus propiedades. Cuando el pueblo fue, mi amado hermano, trasladado con la venia del rey para volver a su ciudad, sí, lo hizo solamente con una sola motivación, y usted ya la conoce: volver a edificar, sí, la casa del Señor. Pero algo muy curioso se levantó, diríamos, o despertó el pueblo dentro de esa construcción. No se dedicaron a reparar las puertas o a levantar primero la estructura externa. Se dedicaron de manera esencial a levantar primeramente el altar. En el altar, mi querido hermano, sí se manifestaba el Señor, no solamente por su presencia cuando era colocado, en este caso, el arca del pacto, sí, hablando del arca del testimonio. El altar también servía, mi querido hermano, sí, para poder ofrecer sacrificios, para poder realizar, sí, limpieza de pecados. De hecho, cuando vamos al versículo número 3, si queremos ver en la parte final de ese versículo, dice la Biblia que ese altar fue levantado porque, dice la Escritura, porque tenían miedo, dice seguidamente en el reglón del capítulo 3, verso 3, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. Por eso el pueblo, cuando fue a la casa del Señor, primeramente se preocupó de edificar el altar al Señor, porque una vez levantado se podía ofrecer sacrificios para poder congraciarse con Dios, para que sus pecados fuesen perdonados. Mi amado hermano, siempre cuando la sociedad colapsó por la depravación de la idolatría, la depravación aún, mi amado hermano, del mal, la mentira, los hurtos, los robos, siempre la nación sí encontró el colapso, encontró la destrucción. Y cuando Dios levantaba mensajero para ese mismo pueblo, lo primero que Dios hacía reconstruir era el altar. Mi querido hermano, podríamos ver nosotros un ejemplo, y es menester que usted me acompañe a la Escritura y veamos, mis queridos hermanos, qué nos dice también el Señor. Acompáñeme por favor al primer libro de los Reyes. De la misma manera, una nación que había pecado, que se había rebelado contra Dios por la idolatría, confiando más en los Baales que en su verdadero y único Dios. También Dios, cuando quiso tratar con ellos, mandó a edificar, el altar que estaba caído, que estaba destruido. Acompáñeme al primer libro de los Reyes, por favor, en el capítulo número 18. Primer libro de los Reyes, capítulo número 18. ¿Lo tiene? En el capítulo 18, mira lo que nos dice versículo número 30. Usted reconoce el texto bíblico y es la confrontación que habría de tener el profeta Elías con los profetas de Baal, o de este dios pagano llamado Baal. Verso número 30, cuando Elías convocó al pueblo, mira lo que hizo primeramente. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, y me encanta este orden. Primeramente, ¿qué hizo Elías con el pueblo? Lo convocó. ¿Qué dice la palabra que dice ahí? Acercaos a mí.
Mi amado hermano, y eso en semejanza al texto de Esdras, fue también lo que inicialmente sucedió. Porque Dios hizo acercar al pueblo que estaba disperso ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén, y dentro de Jerusalén hacia el templo de la casa de su Dios. De la misma forma, Elías tomó la iniciativa y le dijo al ese pueblo que estaba descarriado: acérquense a mí. Y dice el verso número 30, y todo el pueblo se le acercó. Y aquí tengo una primera pauta espiritual para nosotros. No se puede, mi amado hermano, bajo ningún concepto, tratar de reparar, por así decirlo, nuestras vidas si no nos acercamos a Dios. Mucha gente quiere arreglar su vida, quiere enderezar sus pasos, enderezar sus veredas, sin tener, mi amado hermano, un compromiso de acercamiento con su Dios. Nadie que humanamente desee cambiarlo va a poder hacer si no lo hace yendo o enrumbándose en la vía correcta. ¿Y cuál es la vía correcta? El camino que el Señor nos ha dejado para acercarnos a Él. Y ese camino, usted lo sabe, es Cristo Jesús. Él ha dicho: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Mi amado hermano, nadie podrá cambiar por sí mismo sin tener como primera pauta el poder acercarse al Señor. Seguidamente dice la Escritura en el versículo número 30, y todo el pueblo se acercó. Una vez que el pueblo, mi amado hermano, toma la iniciativa de ir en pos de Dios, entonces dice la Biblia en el verso 30, así, versículo en la parte final, y él, ¿quién? Elías. ¿Qué hizo, mi amado hermano? Y él arregló el altar de Jehová, porque ¿cómo se encontraba? Que estaba arruinado. Mire, y esto es una de las, diríamos, consecuencias de vivir alejado de Dios. Cuando uno se distancia del Señor, nuestro altar que pareciera ser, o nuestra vida devocional, sí, se viene al suelo. Mi querido hermano, no se puede, como lo dijo Jesús, servir a dos señores. Es imposible tratar de querer agradar a Dios y agradar, diríamos así, a nuestra forma de vivir. O agradamos a un Señor o les desagradamos al otro. Pero no podríamos llegar a sostener dos estilos de vida. Mi querido hermano, el altar de Dios estaba, como lo dice en este pasaje bíblico, arruinado. Y obvio, no se puede, mi querido hermano, si tratar de buscar de Dios, si yo tengo en mi propia vida mi altar, recordando que mi vida es un templo, sí, un templo del Espíritu. No puedo, mi querido hermano, tratar de venir, sí, hacia el Señor teniendo mi vida, mi altar destruido o arruinado en este caso. Es necesario, es menester que este altar sea nuevamente reconstruido. Y eso a la verdad es lo que tiene que hacer inclusive esta nación, sí, a raíz de esta tragedia. Mi querido hermano, si bien es cierto, hay escombros por todas partes, mi amado hermano, usted debe de saber que antes de que haya un terremoto de manera estructural, físico, ya había hace mucho tiempo un daño, sí, que había arruinado las almas de nuestros hermanos aquí en esta nación. Internamente ellos de pronto no lo sabían, pero lo que se ve ahora exteriormente ya hace rato se veía en cada corazón, en cada familia. Familias arruinadas también. Jóvenes, sí, o juventudes arruinadas por el vicio, arruinadas, mi amado hermano, sí, por el licor, arruinadas por el adulterio, arruinadas, sí, por la traición. Sí, nuestra nación hace rato que ya tenía un colapso estructural en sus bases éticas, en sus bases morales. Todo se había venido, todo había colapsado desde hace mucho tiempo en esta nación. Me recuerdo, mi amado hermano, y usted no me deja mentir, yo a mi edad de 7 años, en el año 1979, algo semejante sucedió, pero con mucha más fuerza aquí en la ciudad de Guayaquil. Sí, para aquellos que ya tienen o cruzan la barrera de los 40 años, recordarán en ese entonces que fue algo semejante en la mañana también. Sí, que la gente salía hacia afuera, hacia las calles, se arrodillaba. La gente hasta cierto punto era un poquito más, diríamos, sí, más buscadora, más temerosa del Señor. Salían por las calles, alzaban sus manos al cielo, pidiendo misericordia, pidiendo obviamente a su manera que tenga piedad el Dios del cielo.
Mi querido hermano, penosamente, yo caminando el día de ayer hacia la casa, ya cuando dejaba el carro en el parqueadero, mis santos hermanos, la gente por el sector simplemente lo que hizo es volverle a subir el volumen para seguir disfrutando de la fiesta. ¿En qué clase de sociedad vivimos, mi amado hermano? Que cuando a la verdad Dios se mueve, Dios castiga, Dios reprende con situaciones naturales como esta, la gente está inmutable. Se acuerda del Dios del cielo solamente en el momento que ve que las paredes se mueven. Cuando las paredes dejan de moverse, como que nada ha pasado. Qué insensible que estamos como sociedad. ¿Sí? Todo esto, mi amado hermano, obviamente despierta la ira de un Dios severo, de un Dios santo que no puede resistir, mi querido hermano, tanta maldad. Mis santos hermanos, Elías llamó al pueblo, vuelvo y repito, como primera instancia, a acercarse a Dios. Y una vez que la gente se acerca a Dios, está en la obligación de ¿qué cosa? De levantar el altar. Usted no puede tampoco acercarse a Dios y quedarse inmóvil sin trabajar en su vida para que su vida pueda ser construida. ¿Sí? Esto no es de llenar las iglesias. Esto no se trata de que la gente en momentos de crisis abarrote centros espirituales simplemente para encontrar un alivio a manera de una pastilla cuando se tiene fiebre o cuando se tiene dolor. Nuestra medicina no puede ser pasajera, no puede ser momentánea. Nuestra medicina debe de ser una medicina permanente. Y si alguien ha traído medicina a esta tierra, es mi Salvador, es mi Cristo. Y la gente debe de adaptar, mi amado hermano, su vida a una vida de piedad, no a una vida de consolación momentánea, por el susto. Muchos en la actualidad también andan asustados, andan, diríamos, con los nervios de punta. Ven por ahí algo, ¡ay, temblor! Y es una paloma de pronto que se asentó en un cable. La gente anda alterada un poco. Pero, amado hermano, ¿cuánto tiempo podrá durar el susto? Eso es lo que a mí más me preocupa. ¿Cuánto tiempo podrá durar el nerviosismo? ¿Cuánto tiempo podrá durar, mi querido hermano, en este caso los nervios, con respecto a algo tan, obviamente, tan fresco como lo fue el asunto del cataclismo de ayer? Mi amado hermano, lo ideal sería que esta situación deje, marcada la vida de esta nación y la haga caminar de ahora en adelante diferente, que así como ellos van a volver a reconstruir, porque lo van a hacer, mi amado hermano. Vendrá ayuda, vendrán la maquinaria, vendrán los socorristas, rescatarán, sacarán escombros y la gente volverá a edificar sus casas. Pero ¿qué hay de las casas internas? ¿Qué hay de los corazones? ¿A quién llamo? ¿Qué número tengo que marcar en el teléfono para que alguien venga a rescatar o a levantar, mi alma? Mi amado hermano, penosamente, hablando humanamente, no hay un número que usted pueda marcar. Pero con respecto, a la salvación, con respecto al que puede llegar a restaurar las almas, nuestro Dios es quien puede hacer esta obra, mi amado hermano, en el corazón. Pero el pueblo tiene que acercarse a Dios y tiene que estar determinado a reparar o a levantar lo que está arruinado. Y es su corazón, sea por la motivación que sea. Si el temor o el terror ha de ser, mi amado, lo que nos despierte, pues bienvenido esa desgracia, pero ¿para qué? Para que deje en nosotros algo positivo. La Biblia menciona, sin perder, mi amado hermano, obviamente, el texto inicial de estudio de Esdras, continúa diciendo en el verso número 30 de capítulo 18 de Reyes: y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y dice el verso 31, y me encanta esto, porque este pasaje bíblico me va a dar las pautas minuciosas de cómo se debe de arreglar un altar derribado. Dice el verso 31, y tomando Elías, ¿qué cosa? ¿Qué tomó? 12 piedras. Bueno, usted sabe por la escritura, ¿verdad?, que cada piedra representaba ¿qué cosa? Una tribu de Israel. Ahora, ¿qué es lo que importa en esencia en este pasaje bíblico? Primeramente, mi amado hermano, es que todos tenían que hacerlo. Porque esas piedras representaban la totalidad
de una nación apartada. Y usted no me va a dejar mentir. En la actualidad nuestra nación, toda ella está apartada. Desde el norte hasta el sur de nuestra nación. Desde el este hasta el oeste. No hay lugar donde usted no vaya, donde no haya maldad. ¿Verdad? No hay lugar donde usted pueda caminar, mi amado hermano, donde usted no vea gente consumiendo, por ejemplo, droga. No hay lugar donde usted no pueda escuchar, sí, que hogares se destruyen, se dividen, que hay divorcio, que hay malestar, que hay corrupción. No hay lugar. El hecho, mi amado hermano, de restaurar la vida no es una labor individual, es una labor que debe de tomar la conciencia toda una nación, como lo hizo Nínive. Cuando fue proclamado sobre ella destrucción, toda la nación, mi amado hermano, sí, inició una búsqueda hacia ese Dios. No lo conocían, pero tuvieron temor de lo que habría de venir. Destrucción. No importa la verdad, la motivación, si es por temor, por miedo o por alegría. Pero si algo nos puede hacer cambiar, bienvenido ese algo que Dios quiera enviar. Pero que llegue realmente, sí, al objetivo que quiere llegar. Transformar una sociedad que está satisfecha en su maldad. ¿Dónde están, por ejemplo, ahora aquellos que tanto defienden los derechos humanos en el sentido, sí, de que avalan leyes que permiten que esta sociedad se corrompa, haciendo notorio, mi amado hermano, uniones en yugos desiguales? Y no me refiero al tema de convertidos y no convertidos, sino en yugos de hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Dónde están ahora? Mi querido hermano, situaciones como estas son las que han despertado la ira de un Dios santo. Un Dios que no puede comulgar con el pecado del hombre. Antes, mi amado hermano, la gente por lo menos se reservaba el hacer sus cosas en la oscuridad o en lugares apartados. Ahora no, todo es, ¿verdad?, a vista y paciencia de nuestra sociedad. Y nosotros como sociedad hemos tolerado leyes como esta. Hemos tolerado acciones como esta. Y más bien refrenamos nuestra opinión y dejamos, mi amado hermano, sí, que esto suceda con normalidad. Escuchaba el otro día, mis santos hermanos, que en ciertas guarderías, aquellas que dan una labor social a los niños, mi amado hermano, mientras los padres trabajan en las guarderías estatales, se ponen videos donde ya se insinúa y se deja abierta así la homosexualidad. Y el niño, si usted puede estar de pronto haciendo una labor obviamente buena, de ir a ganar el pan de cada día, pero su niño ya está creciendo dentro de esa institución con una mentalidad retorcida. Esto de pronto muchos no lo saben, pero sucede dentro de las guarderías estatales. Se han dejado videos que instruyen a los niños y hacen ver normal que los niños sean afeminados. Mi amado hermano, vivimos en una sociedad corrupta, corrompida. Y la mano de Dios no se ha dejado esperar. Y no nos extrañaría si mañana más tarde algo más severo todavía pasara. De ahí, mi querido hermano, que es necesario, es menester, como lo dice la Escritura, acercarse a Dios, arreglar el altar y, dice la Biblia, tomar piedra. Ahora, usted y yo sabemos que la única piedra que puede salvar a esta nación es Cristo, la piedra angular desechada por los hombres. Solo Jesús es la piedra que tú tienes que tomar para levantar ese altar. Así lo dice la palabra, Él es la piedra angular que los hombres han desechado. Mi amado hermano, Él tomó, dice la Biblia, 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob. Yo creo, mi amado hermano, que cada individuo tiene que tomar su propia piedra. Y tiene que aferrarse a esa piedra, la cual es Cristo. Porque si tu vida, como lo dice en una parábola, está edificada sobre la roca, no caerá cuando venga la tempestad. Si tu vida está construida sobre esa roca, por más terremoto o temblor que haya, tu fe no se va a conmover, va a permanecer firme. A manera de broma decían que muchos jóvenes estaban en la parte de arriba recibiendo el mensaje, la instrucción. ¿Cuántos enviaron a sus jóvenes a la iglesia?
Por ahí, a manera de broma, me decían, hermano, estaban ya cuando comenzó a sacudirse todo, muchos jóvenes estaban, Señor, perdóname. El creyente debe estar listo para la muerte. Sea que vivamos o muramos, dice la Biblia, del Señor somos. ¿Cómo usted reaccionó ayer? ¿Ah? Yo estaba en el culto, estaba así como en este momento, adelante en el altar, en la parte de atrás de la iglesia llena de flor. Usted sabe que allá en la parte de atrás colindamos prácticamente con el vacío, ¿verdad? Cerca de casi más de 6 metros, casi a 9 metros estamos así, porque atrás no hay nada. Y eso era una hamaca, mi amado hermano. Gracias a Dios está bien construida, porque se edificó sobre la roca. Amén, aleluya. Hay hermanos que estaban, yo ya los veía, que estaban que como que querían salir en carrera, pero estaban aguantados, porque yo me imagino que muchos dijeron, si el pastor sale, yo voy tras de él. Y lo que no saben es que en este barco, amado hermano, el capitán debe de hundirse con su nave. Amén, porque nuestro capitán es Cristo Jesús. Mi querido hermano, la Escritura nos enseña que esa roca fue tomada en representación de las tribus para, vuelvo y repito, restaurar un altar que estaba arruinado. Amén, estaba arruinado. Y dice la Biblia en el versículo 31, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Verso 32, léalo por favor. Ahora, aquí hay algo importantísimo, mi amado hermano, en este verso 32. Dice que después de que, tomó, primeramente hizo acercar al pueblo. Segundo, ¿qué más hizo? Ya vamos por las pautas. Primero, ¿qué hizo? Llamó al pueblo y el pueblo se acercó. Luego, ¿qué pasó? ¿Qué hizo la Biblia? Tomó las piedras. Necesitaban las piedras para poder levantar, para poder erguir el altar. Y luego dice la Biblia que hizo una zanja. Ahora, esa zanja obviamente tiene también un simbolismo muy grande dentro de este sacrificio, para poder restaurar esa comunión con Dios. Esa zanja, mi amado hermano, no permitiría de alguna manera, que el agua que más adelante se habría de levantar, se salga en este caso, pero tampoco nada pueda entrar. Es decir que en este caso influenciaba la vida de quien estaba dentro de ella, para que nada de lo que está afuera pase hacia adentro, pero tampoco nada de lo que está dentro pudiera salir hacia afuera. Mi amado, ¿qué tan comprometidos estamos dentro del Señor? ¿Qué tan inmiscuidos podríamos llegar a estar luego de que haya una restauración en nuestra vida? La Biblia, mi amado hermano, nos demanda que no nos contaminemos con esta agua, con este mundo. Que no nos contaminemos con todo lo que esté fuera de esa zanja. La Escritura, mis santos hermanos, nos dice en el capítulo 18, verso número 32, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran, dice aquí, 2 medidas de ¿qué? De grano. Es decir, que su profundidad no era, tan profunda, valga la redundancia, no era tan grande. ¿Sabe por qué? Mi amado hermano, porque la vida del creyente, a la verdad, si no se cuida, está a un paso de poder salirse de la gracia y muy difícilmente retornar a ella. La línea que nos divide entre lo santo y lo profano no es tan delgada, le cuento. Y eso hasta cierto punto nos debe de poner siempre a nosotros a expensas de caminar siempre a la defensiva en la vida espiritual. Porque cualquier cosa allá afuera nos puede dañar. Hoy usted puede ser el hombre más santo de la tierra y mañana ser el hombre más miserable de la tierra porque ha pecado. Hoy en la mañana usted puede salir regocijado y llegar a la casa y perder el control por una reclamación airada y usted desenfrenarse también a ponerse al mismo nivel de palabras deshonestas. Una línea muy delgada separa, mi amado hermano, entre lo santo y lo profano. Pero debe de haber esa línea.
debe de haber esa zanja, debe de existir en su vida algo que lo separe entre lo que está afuera y entre lo que está dentro. ¿Sí me entiende? Debe de haber esa zanja. La gente debe de ver, mi amado hermano, sí, una diferencia. Yo por eso a veces, y disculpando a muchos papitos, a veces yo les llamo la atención a los jóvenes. Disculparán los padres si los hago. Cuando los veo con esas gorras medias raras, cuando los veo con esas vestimentas medias raras, que usan pantalones demasiado ajustados, cuando usan camisetas que parecen arcoíris, yo le digo, por favor, tiene que haber diferencia entre tú que eres conocedor de la Biblia y entre el que no lo conoce. Debe de haber una diferencia. No somos iguales. Debe de existir, mi amado hermano, sí, alguien que marque la diferencia de la pauta y diga, yo me visto como un hijo de Dios, hablo como un hijo de Dios, vivo como un hijo de Dios. La gente debe de marcar esa diferencia. Y usted como padre y como madre debe de ayudarnos desde el hogar. Esta no es una labor solamente eclesial, mi amado hermano. Muchos padres, de hecho, critican la labor de la iglesia porque dicen, hermano, yo lo mando a la iglesia y mi hijo no cambia. Y nos delegan una responsabilidad que a la verdad recae mucho más en usted que en nosotros. Porque ellos son sus hijos y Dios le pedirá cuenta a usted como padre por cómo cría a sus hijos. No le digo que la iglesia no tiene participación, claro que la tenemos, pero hacemos en Dios lo que podemos. A sus hijos los tenemos aquí 1 hora, hora y media, pero usted lo tiene el resto de las 23 horas en su casa. ¿Sí me está entendiendo? Debe de considerar que esta labor es una labor mancomunada, no solamente de la iglesia es responsable en un porcentaje muy limitado con lo que usted puede hacer en casa. ¿De qué servirá que aquí 5 o 10 minutos el niño, el muchacho, el joven esté orando si el resto del día en casa está vagando? No va a haber cómo compensar, mi amado hermano, esa debilidad espiritual que usted está llamado en Dios. ¿A qué cosa? A implantarla. Elías, mi amado hermano, seguidamente, dice en el versículo número 33, pero preparó también, ¿qué cosa en ese sacrificio? Preparó luego la leña, sí, y cortó el buey en pedazos y lo puso, dice ahí, sobre esa leña. Y usted sabe que todo esto ya tipifica el sacrificio y la leña, el fuego que habría de consumir ese sacrificio. Mi amado, es que no puede o no debe de faltar fuego de Dios en tu vida. No puede carecer tu altar de fuego. ¿De qué servirá un altar bien arreglado, pero sin qué ofrecer? ¿Verdad? Y a la verdad, quien debe de estar sobre ese altar cada día quemando, sí, somos nosotros. Si bien es cierto, Cristo es el sacrificio exclusivo para traer remisión al pueblo de su pecado, usted y yo debemos de continuar ese ardor, ese quemar. Usted y yo, de hecho, decía Pablo, porque yo muero cada día, no cada semana, no cada domingo. Él moría ante el mundo y ante su propia carne, moría cada día. Y es verdad, cada día hay que morir, cada día hay que pelear con el ego, cada día hay que pelear, mi amado hermano, sí, con una naturaleza que está propensa a hacer lo malo, cada día hay que pelear con malos pensamientos, cada día hay que pelear, mi amado hermano, sí, con una conciencia que quiere hacer lo malo. Cada día usted pelea con sus ojos para que no vean cosas que a Dios le desagradan. Cada día usted pelea con su corazón que prefiere estar en cualquier otro lado, menos buscando la presencia del Señor. Cada día. ¿Cuántos luchan cada día? Mi amado hermano, seguidamente dice la Biblia, y dijo, llenad 4 cántaros de agua. Me encanta, porque yo podría tipificar que cada cántaro representa, mi amado hermano, sí, un evangelio de Cristo Jesús en nosotros. Su palabra. Llenad 4 cántaros y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Estos cántaros obviamente contenían agua y esa agua tipifica purificación, limpieza.
Y dice la Biblia, y hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. ¿Hasta qué punto? Dice el verso 35. De manera que el agua, ¿qué dice, amado hermano? Corría alrededor del altar y también se había llenado de agua, ¿qué cosa? La zanja también. Bien dijo el Señor en su palabra que aquellos que habrían de recibirle de su interior correrían, ¿qué cosa? Ríos de ¿qué? De agua viva. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifestado que tú eres Dios en Israel y yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y yo creo que esa debe de ser nuestra oración en estos tiempos. Que el Señor vuelva el corazón de esta nación al corazón de Dios. Y si ha utilizado de pronto su mano fuerte, pues mi amado hermano, que la corrección deje marcada en la vida de nuestros hermanos, sí, deje marcada, sí, el amor de Dios. Porque aún a usted, mi amado hermano, cuando su padre lo corregía y lo marcaba en muchas ocasiones, luego usted, mi amado hermano, decía, esas son señas de que Dios o de que mi padre o mi madre me ama también. ¿Verdad? Cuando una madre da un beso a un niño, sí, si acaso tiene lápiz labial, marca esa señal de amor. Pero también cuando toma la vara de recorrección, lo marca también y deja seña de que lo ama, pero lo quiere correcto, lo quiere, sí, enderezado, caminando por esta vida. Y es una señal también de ¿qué? De amor sobre su hijo. El profeta, mi amado hermano, pidió de Dios compasión para con el pueblo, para que vuelva a ellos. Dice el verso 38, si lo lee, por favor. Entonces, cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, la leña, las piedras y hasta el polvo, y aún lamió, dice, el agua que estaba. Es decir, todo fue aceptado. Recuerde, mi amado, este proceso. No se puede edificar un altar por edificar. No se puede o no se trata simplemente de decir, ya, vamos al culto porque hubo un terremoto. Ya, vamos, rápido, vístanse todos, que hay que ir al culto. El asunto es cómo venir a la presencia de Dios. Cómo acercarnos a Dios. Bajo qué condicionantes esta nación debe devolver su mirada a Dios. Ya no puede ser de manera superficial. Debe de haber una transición, debe de haber, como lo vimos, un lavamiento, debe de haber un aferrarse a la piedra que es Cristo. Debe de venir el pueblo consciente y de hecho expuesto a ser purificado por esa agua. Porque ¿de qué servirá un pueblo lleno de pavor, pero sin arrepentimiento? ¿De qué servirá un pueblo que simplemente de manera superficial trate de acercarse a Dios, pero sin Él someterse a los cambios que esto demanda? Mi amado hermano, el pueblo, si volvemos al libro de Esdras, que ha sido el texto inicial de estudio en esta mañana, el pueblo dice en el versículo 12, en la parte final, edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocausto. Claro, ¿qué es lo que buscaba el pueblo? Perdón. Más de 70 años había pasado entre el reinado de Nabucodonosor, y Ciro, el persa, sin que ellos hayan podido buscar de Dios su perdón de manera apropiada. Y la manera apropiada era ofreciendo holocausto. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión o perdón de pecados. Y eso Dios lo había estipulado en la ley. Mi querido hermano, dice la Biblia en el versículo número 3.
y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo, ¿verdad? Una situación muy semejante a la que vivimos. Tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová. Y lo hicieron, dice ahí, por la mañana. Es decir, que hubo una, diríamos así, una acción permanente de purificación. Permanente, y eso es lo importante. Que el sacrificio sea siempre latente, de día y de noche. Este sacrificio, mi amado hermano, sí, traería sobre la nación o sobre los que habían decidido retornar a Jerusalén, traería comunión, traería restauración. Acerca de ese sacrificio, acompáñeme al libro de los Números, en el capítulo número 28. En el cuarto libro de la Biblia. Números capítulo 28. ¿Lo tiene? Verso 2 en adelante. Manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis ofreciéndomelo, ¿qué dice ahí? A su tiempo. Y ese tiempo era en la mañana y en la tarde, es decir, de manera permanente. Cada día, mi amado hermano, usted recuerde de ofrecer a su Dios su propia vida en consagración. Cada día, no es cada domingo, no es cada lunes, es cada día. Verso número 3. Y les dirás: esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová. 2 corderos sin tacha o sin defecto de 1 año, es decir, en pleno vigor de vida. Cada día será el holocausto, dice ahí, continuo. ¿Cómo debemos de buscar al Señor? Continuamente también. Amén. Versículo número, sí, avanzo un poquito, por favor. Verso número 6. El holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor, ¿qué cosa? Olor grato, ofrenda encendida. ¿A quién? A Jehová. Bien decía en las cartas paulinas que quienes se manifiestan como hijos de Dios, su vida es como un olor fragante, un olor de vida. Pero los que no lo son, su olor es como un olor de ¿qué? De muerte. Acompáñeme por favor, sí, al Nuevo Testamento. Vayamos, sí, a la Escritura. Y veamos qué nos dice, sí, el Señor. Primeramente, en Corintios, mi querido hermano, Segunda de Corintios, capítulo número 2. Mira lo que nos dice el verso número 15. Segunda de Corintios, capítulo número 15. ¿Lo tiene? Segunda, sí, de Corintios, capítulo 2, verso 15 al 16. ¿Ya lo encontró? Porque para Dios somos grato olor. Y este olor, mi amado, o esta fragancia, no la va a encontrar en la perfumería, ¿verdad? Ni en ningún envase, de ningún, diríamos así, de ninguna marca. Porque somos grato olor de Cristo. ¿En quién?
que se salvan. Pero dice ahí, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de ¿qué dice la Biblia? Olor de muerte. ¿Y para qué? Para muerte. Y en aquellos olor de vida para vida. Y termina diciendo, y para estas cosas, ¿quién es suficiente o quién podrá hacerlo por su propia cuenta? Solamente Dios. ¿Cómo quieres andar por el mundo? ¿Oliendo a vida o oliendo a muerte? Así dice la Biblia, así te bañes con lejía. Sí, así te metas en la ducha y agarres que te bañes con jabón azul. Sí, que es jabón para lavar los bluyineros. Sí, el bluyin, mi amado hermano, nada de eso quitará ¿qué cosa? Tu mancha y tu pecado. Solo la sangre de Cristo puede traer limpieza a tu alma y a tu corazón. Amén. Y cada vez que tú cada día lo reconoces en tu ser, de seguro siempre, aun cuando no te pongas, mi amado hermano, ni menticol, tendrás olor de vida para el Dios Todopoderoso. Amén. Mi querido hermano, para concluir en esta preciosa ya tarde, nos dice pues en el versículo número 4 del capítulo 3 de Esdras, celebraron asimismo la fiesta solemne, ¿de qué? De los tabernáculos. Esta fiesta, mi amado hermano, tabernáculo significa tienda. Cuando se celebraban la fiesta de los tabernáculos, se hacían enramadas. Tomaban, en este caso sí, tomaban ramas de árboles o de palmeras y hacían a manera de carpas. Y cada familia se introducía en ellas para tratar de recordar lo que vivieron en su debido momento el pueblo de Israel cuando salió migrante ¿de dónde? De la tierra de Egipto, porque así acamparon en gran mayoría, sí, en este caso sí, los que salieron de esta nación. Y dice la Biblia como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Verso 5, léalo por favor. Y toda dice ofrenda voluntaria. Ahora, ¿qué hizo el pueblo más allá de dar este primer y gran paso? Trató, mi amado hermano, de realizar todo en exactitud, todo diríamos así, toda norma, todo reglón, en la parte espiritual, en lo que a culto se refería, trató de cumplirlo todo al pie de la letra. Amén. Es que cuando se trata de las cosas espirituales, nada puede ser dejado por alto. ¿Sí? Tanta importancia tiene orar en casa como venir a orar en la iglesia. Tanta importancia tiene leer y estudiar la Biblia en casa como hacerlo dentro de la congregación. Tanta importancia tiene, mi querido hermano, de pronto que usted a los suyos en casa les esté hablando del Señor, como venir y tocar las puertas con sus hermanos para pregonar el Evangelio. Es decir, nada puede ser de menor o inferior importancia, porque para Dios su palabra, toda ella tiene plenitud, tiene vigor. Nuestra vida espiritual no puede carecer de descompensaciones. No, le soy fiel en esto, en la parte espiritual, pero en esta parte espiritual, ahí no, en eso no cumplo. Mucha gente camina así. Trata de compensar lo uno, descompensando otra cosa. Señor, ya voy a servirte aquí, pero acá que hay que servirte, acá no, acá le bajo. El pueblo, ¿qué hizo, mi hermano? Trató de qué cosa? De poner tanto énfasis y tanto valor en todo lo que el Señor había demandado. Todo. Mira lo que dice la Escritura. Además, dice el verso 5 de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas que eran, mi amado hermano, los inicios que representaban, las cosechas. Todas las fiestas solemnes de Jehová. Todo sacrificio espontáneo y toda ofrenda voluntaria, todo. Y mire, era un pueblo que fue limitado.
Un pueblo que fue, mi amado hermano, simplemente, sí, por una orden del rey, fue hasta cierto punto, hasta obligado a ir a Jerusalén. Pero recuerde, Dios ya había tocado ¿qué cosa en ese pueblo? Su espíritu. Ya el pueblo tenía un despertar de Dios. Y cuando alguien tiene en su corazón despertar de Dios, mi amado hermano, no importa si va con mucho o va con poco, va con un corazón dispuesto. De pronto dirán muchos, oye hermano, yo quisiera ayudar cargando, sí, 2 sacos de cemento. No importa, si venga a cargar un bloque. Lo importante es que usted esté despierto y apercibido para meter el hombro, sí, en las cosas que Dios ha demandado. Mi querido hermano, el pueblo se apercibió y supo perfectamente que no podía comenzar nada, sí, a edificar si primero no estaba lo más importante, su altar restaurado. Verso 6. Desde el primer día del mes 7 comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían hecho porque se concentraron ¿en dónde dentro del templo? ¿En qué parte dentro del templo? En el altar. Amén. Lo más importante, claro, es que transformado lo más vital en su vida, usted puede comenzar a transformar la vida de los demás. Mucha gente como padre o como madre dice, sí, pastor, háblele. ¿Y usted? Dígale que no me obedece. ¿Y usted le obedece? Dígale que busque, que ore. ¿Y usted busca y usted ora? Los padres son en esa parte muy escapistas. Sí, pastor, aquí no me obedece, a mí nadie me dice que no tengo autoridad. ¿Y usted se somete a la autoridad divina? Usted no sabe que para poder tener autoridad sobre los suyos en esta tierra, usted tiene que estar sujeto a la autoridad que está por encima de usted. Jesús dejó bien remarcada esa enseñanza sobre Pilato. Pilato, enorgullecido, le decía, ¿es que acaso no sabes que tengo autoridad para crucificarte? Y Jesús le fue a la mano. La autoridad que tienes es porque así te ha sido concedida. Para tener autoridad hay que someterse bajo autoridad. ¿Sí me está entendiendo? ¿Quieres que tu hijo venga al culto? Ven al culto también tú. O por lo menos empieza tú para que él pueda seguir tu ejemplo. Amén. ¿Quieres que tu hijo lea la Biblia? Léela tú primero. Ven a leerla, ven a aprender hasta para que le puedas enseñar cuando él lea y te haga una pregunta. ¿Qué vas a hacer si tu hijo lee la Biblia y dice, papá, ¿y qué pasó? ¿Cuánto duró el diluvio? Al pastor le preguntamos en la iglesia. Vamos. Tú estás en la obligación de hacerlo. Amén. Tú eres el pastor y el sacerdote de tu casa, mi querido hermano. Amén. Aleluya. Por gusto vine, dijeron algunos, no importa. Y dice la escritura, verso número 7, y dieron, y esto lo voy a dejar para la próxima semana, dieron dinero. Y aquí a muchos dicen, ay, ya va a hablar de plata. ¿Y de qué quieres que hable aquí? Del amor. De ayuno. ¿De qué voy a hablar ahorita? ¿Ah? De dinero, pues. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros. Asimismo, ¿qué dieron? Comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que para que trajesen madera de cedro desde el Líbano, estaba lejísimo, por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Mi amado, no era la cantidad, era la voluntad que el pueblo sí había puesto, porque en el verso anterior, como usted dice en el verso 5, en la parte final dice, toda ofrenda, ¿qué cosa dio el pueblo? Voluntaria. Si algo yo te puedo decir de esto, sin querer ahondar mucho, es que Dios sabe pagar, el hombre no. ¿A cuántos los han defraudado las utilidades, por ejemplo? ¿Ah?
¿Verdad que sí? Trabaja y trabaja, dicen muchos, como burrito, esperando de pronto compensar lo que el sueldo no da. Y cuando recibió el 10º, cayó como condorito para atrás. ¡Ah! Si algo yo sé, mi amado hermano, que el hombre no puede dar, es lo que Dios puede proveer. Con Dios yo no necesito ver ni décimos ni utilidades. Él me provee y no me deja, mi amado hermano, sin el sustento de cada día. Pero eso sí, con lo mucho o con lo poco, a Dios hay que honrarlo también con sus bienes. Amén. Hay que saber honrar a Dios con sus bienes. Si Él te lo dio de gracia también debes de proveer. Porque Él es poderoso para suplir todas nuestras necesidades. Amén. Le informo a la iglesia que el día de ayer, más allá de la desgracia, en la mañana, la iglesia pudo adquirir las 30 correas para la flor de bastión para poner el techo. Sí, y casi el 80% de todas las otras vigas que se necesitaban de hierro. Amén. Motivo de grande gozo en medio de la tristeza. Nos hacen falta 30 planchas, sí, para poder ya cubrir el techo. El costo está cerca de $25 cada plancha. Las tenemos que mandar a ver de Cuenca, sí, porque allá están las que son o las que estaban orientadas para la edificación de la iglesia, porque son de color azul. Mi querido hermano, no se lleve la carga, llévese la necesidad. Amén. Eso es muy aparte de toda la ayuda que podamos traer, como lo anuncié en la mañana, para nuestros hermanos que están sufriendo en otras provincias. Amén. Sí, mi querido hermano, espero en Dios que el Espíritu Santo haya hablado a tu corazón. Amén. Sí, alabemos a Dios y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias.